Muy buen día a todos mis compañeros y compañeras diputados. De igual forma, un saludo cordial y especial a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y quisiera aprovechar este micrófono, Presidenta, para reconocer hoy el día 9 como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quienes han dado una gran riqueza cultural a nuestros municipios, a nuestro Estado de México y, por qué no decirlo, también a nuestro país. Muchas gracias a todos estos pueblos que siguen haciendo una gran labor por nuestro país. Son el corazón, de hecho, del mismo. Y paso a dar lectura, Presidenta, a una iniciativa con proyecto de decreto que genera nuestra compañera diputada, la diputada María Trinidad Franco Arpero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, referente a un proyecto de decreto para que se adicione la fracción octava del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, que de conformidad genera la siguiente exposición de motivos. En México, la reparación del daño a las víctimas ha sido reconocida y promovida tanto a nivel nacional como internacional. Algunos antecedentes importantes en el ámbito de la reparación del daño en México son los siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2011, modifica el artículo 20 de la Constitución para establecer que toda persona tiene derecho a que se repare integralmente el daño causado por algún delito. Esta reforma fortaleció el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal. La Ley General de Víctimas en el 2013 promulga la Ley General de Víctimas, la cual establece los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Esta ley reconoce el derecho a la reparación integral del daño y establece mecanismos para su aplicación, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Programa Nacional de Atención a Víctimas en el 2014 implementa el Programa Nacional de Atención a Víctimas, el cual busca garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas. Este programa incluye medidas de apoyo, asistencia, protección y reparación del daño. La Ley de Reparación Integral del Estado de México en el 2017 promulga la Ley de Reparación Integral que establece los procedimientos y criterios para la reparación del daño a las víctimas en el ámbito estatal. Esta ley busca garantizar el acceso a la justicia y a la atención integral de las víctimas en la entidad. Es importante destacar que si bien existen avances significativos en el reconocimiento y la promoción de la reparación del daño en México, aún existen retos y desafíos en su implementación efectiva. La atención a las víctimas y la reparación del daño continúan siendo temas prioritarios en la agenda de derechos humanos y justicia en el país. Podemos definir a una víctima de reparación del daño aquella que ha sufrido algún tipo de perjuicio, daño o pérdida como resultado de un delito o de una acción ilícita cometida por otra persona. La reparación del daño se refiere al proceso o conjunto de acciones que buscan compensar a la víctima por los daños sufridos, ya sea psicológicos, físicos, emocionales o bien materiales. La reparación del daño tiene diversos objetivos, entre ellos restaurar en la medida de lo posible la situación previa al delito y proporcionar justicia a la víctima. Esto puede incluir aspectos económicos como el reembolso de los gastos médicos o la reparación de bienes dañados, así como no económicos, como son disculpas, servicios de apoyo psicológico o rehabilitación. Es importante destacar que la reparación del daño no sustituye la responsabilidad penal de quien comete un delito, ni la posibilidad de que este no sea sancionado por la justicia. La reparación es un proceso adicional que busca restituir los derechos y la dignidad de la víctima, reconociendo el impacto que el delito ha tenido en la vida de la misma. La reparación del daño a las víctimas puede llevarse a cabo a través de diversos mecanismos y procesos legales, como son la reparación directa, la reparación a través del proceso penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias y el Programa Nacional de Atención a Víctimas. Es importante tener en cuenta que los procedimientos y los mecanismos pueden variar según el delito. La legislación estatal o federal aplicable y en el contexto específico del caso, además de la reparación del daño, puede incluir aspectos más allá de lo económico,
como ya bien lo dije, la rehabilitación, el apoyo psicológico y la garantía de la no repetición. Después de un delito, las familias pueden experimentar tipos de daños y efectos negativos que impactan el bienestar y el funcionamiento de la misma. Algunos de los daños familiares comunes pueden surgir después de un delito, como puede ser el trauma emocional, la disrupción de la rutina familiar, el deterioro de la comunicación, los problemas financieros, cambios en la dinámica familiar, impacto en la seguridad y confianza, o bien el aislamiento social. Es importante tener en cuenta que los efectos y daños familiares pueden variar según la naturaleza del delito, las circunstancias individuales y los recursos de apoyo disponibles, el apoyo adecuado como la terapia familiar, la asesoría legal y el acceso a los programas sociales pueden ser fundamentales para ayudar a las familias a enfrentar y superar estos daños, promoviendo su recuperación y bienestar. Actualmente en nuestro estado no hay alguna legislación que pueda apoyar al desarrollo social de las familias de las víctimas de reparación del daño. Es obligación del Estado establecer condiciones que promuevan la ayuda para las familias y sus víctimas. El Estado puede desempeñar un papel crucial en el apoyo a las víctimas de reparación del daño y sus familias a través de programas sociales diseñados específicamente para abordar todas y cada una de las necesidades, como puede ser una compensación económica, servicios de atención integral, que pueden incluir servicios como atención médica, salud mental, asesoría legal, terapia familiar. El acceso a la justicia, el Estado puede facilitar el acceso a la justicia. Esto implica proporcionar una asesoría jurídica y en donde las víctimas reciban la debida atención y la consideración en el sistema de justicia. ¿Qué otro podría ser? Programas de prevención y seguridad. El Estado puede implementar programas de prevención del delito y seguridad para proteger a las víctimas de la reparación del daño. Apoyo social y comunitario. El Estado puede promover la integración social y comunitaria de las víctimas. Esto implica facilitar su participación en actividades educativas, laborales, deportivas o culturales. Esto ayudaría a las familias a superar el aislamiento, fortalecer sus redes de apoyo y de la sociedad y fomentar una inclusión en la misma. La sensibilización y capacitación. El Estado puede llevar a cabo campañas de sensibilización y capacitación para concientizar sobre los derechos de las víctimas y la reparación del daño. Esto implica el educar a la sociedad sobre los efectos que un delito tiene en las familias, promover la empatía y combatir el estigma asociado. El Estado puede ayudar a las víctimas de reparación del daño y sus familias a través de programas sociales que aborden sus necesidades económicas, emocionales, legales y sociales. Estos programas proporcionan apoyo integral, promueven la recuperación y contribuyen a la reintegración de las familias afectadas en la sociedad. Con la inmensidad poblacional del Estado de México y sus múltiples retos, es importante priorizar los programas sociales para las víctimas de reparación del daño en situación de pobreza moderada y pobreza extrema por varias razones. Entre ellos, algunos principios como la justicia y la dignidad. La priorización de los programas sociales para las víctimas de reparación del daño es fundamental para garantizar la justicia y la dignidad de las personas, ya que buscan compensar el sufrimiento y las pérdidas sufridas, ayudando a restaurar la situación previa al delito y proporcionando apoyo integral a sus víctimas. También el reconocimiento y el empoderamiento. Los programas sociales para las víctimas de reparación del daño reconocen y validan las experiencias de las víctimas al brindarles apoyo y recursos donde se les empodere para que puedan reconstruir sus vidas, superar las secuelas del delito y recuperar su autonomía. Otro principio es el acceso a los derechos y servicios. Los programas sociales pueden ayudar a las víctimas a acceder a sus derechos y servicios esenciales. Esto puede incluir como atención médica, psicológica, empleo, capacitación, asistencia educativa y vivienda. Estos servicios son fundamentales para cualquier ser humano, para el proceso de recuperación y para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas de manera integral. La construcción de una sociedad más justa, al priorizar los programas sociales para las víctimas de reparación del daño, se promueve una sociedad más justa y solidaria. Estos programas envían un mensaje claro de que el Estado y la sociedad se preocupan por el bienestar de las víctimas y están comprometidos con la búsqueda de la justicia y la reparación.
Además, contribuye a cambiar la cultura de impunidad y promueve la responsabilidad de los infractores. Priorizar los programas sociales para las víctimas es garantizar la justicia, la dignidad y el bienestar de las personas que han sufrido algún daño. Estos programas son una herramienta importante para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas y contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa, justa y solidaria. La priorización para la consideración, establecimiento, así como el otorgamiento de los programas sociales a las personas víctimas de reparación del daño en condición de pobreza moderada y extrema, se debe enfocar en el desarrollo de las víctimas y sus familias por los siguientes motivos, como ya habíamos comentado, la justicia y la equidad, la protección y el bienestar familiar, en donde las familias de las víctimas de la reparación del daño enfrentan desafíos particulares debido a los efectos del delito. La priorización de los programas sociales reconoce la importancia de proteger y fortalecer el núcleo familiar. El impacto generacional, la atención y apoyo a las familias víctimas de reparación del daño tienen un impacto generacional significativo. Al priorizar los programas sociales dirigidos a las familias, se busca romper el ciclo de violencia y victimización, evitando que los efectos negativos del delito se transmitan a las generaciones futuras. Al invertir en el bienestar y la recuperación de las familias, se promueve la construcción de entornos más seguros y saludables para todos sus miembros, contribuyendo al desarrollo y progreso de la sociedad en su conjunto. Prevención de la revictimización. La priorización de los programas sociales para las familias víctimas de reparación del daño también está relacionada con la prevención de la revictimización. Al brindar un apoyo integral a las familias afectadas, se reducen las posibilidades de que sean explotadas o victimizadas nuevamente, ya sea por parte del infractor o de otros actores del sistema. Esto contribuye a su protección y seguridad a largo plazo. El impacto social y comunitario. La atención a las víctimas de reparación del daño no solo tienen beneficios individuales, sino también hay un impacto social y comunitario positivo. Al fortalecer a las familias afectadas, se fomenta la cohesión social, se promueve una cultura de apoyo y solidaridad y se contribuye a la construcción de comunidades más resilientes y justas. Las víctimas de reparación del daño que se encuentran en estado de pobreza extrema o moderada a menudo enfrentan desafíos adicionales y sus familias también pueden resultar afectadas. Aquí hay algunas formas en las que la reparación del daño puede afectar a estas familias. Hay un impacto económico. A menudo hay dificultades para satisfacer sus necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica, y si se les exige pagar una reparación del daño, esto puede agravar su situación económica y aumentar la brecha de pobreza. Un ciclo de pobreza, si las víctimas y sus familias se ven obligadas a destinar recursos limitados para pagar la reparación del daño, es posible que les resulte difícil salir de la pobreza. Estrés y tensión familiar. El impacto económico en la reparación del daño puede generar un estrés adicional en la familia. La preocupación constante por la falta de recursos financieros para satisfacer las necesidades. Esto puede afectar las relaciones familiares, la salud mental y el bienestar general de todos los miembros de la familia. Acceso a servicios sociales. Las familias en situación de pobreza pueden depender en gran medida de los servicios sociales y programas de apoyo gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, se les exige pagar una reparación del daño, pueden tener dificultades para acceder a estos programas debido a las restricciones de ingresos. Es fundamental establecer en la Ley de Desarrollo Social una fracción en donde se considere prioritario el otorgar programas sociales a las víctimas de reparación del daño en condiciones de pobreza moderada y pobreza extrema, debido a que a las víctimas de reparación del daño en condiciones de pobreza moderada y extrema ya han sufrido injusticias y daños, y es necesario garantizar que se les brinde la atención y el apoyo adecuados. Establecer en la ley la prioridad de otorgar programas sociales a estas víctimas es una forma de buscar la equidad y la justicia social, asegurando que aquellos que enfrentan mayores dificultades económicas reciban una atención especial mediante una legislación que busque promover la compensación al daño sufrido, el bienestar familiar, prevenir la revictimización, impactar generacionalmente y fortalecer el tejido social en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es por ello que
se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, que consta de un artículo único donde se adiciona la fracción octava del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, para quedar como sigue. Artículo 11. Los planes y programas estatales y municipales de desarrollo social deberán contemplar prioritariamente de la fracción 1 a la fracción séptima, puntos suspensivos, fracción octava. Todas las víctimas de reparación del daño en condición de pobreza extrema y pobreza moderada. ¿Es cuánto, presidente?